¿hay alguien aquí? Ahorita estamos todavía riendo. Ya después, a ver cómo. Bueno, como la mayoría estaba pidiendo esto, pues nosotras decidimos hacerlo, complacerlos, porque siempre dejaban en los comentarios de que querían que nosotras hiciéramos una fogata en donde estuviéramos contando así cosas de miedo. Y les vamos a contar algunas experiencias. Pues cuando a uno le sucede, Momento, falta esto. Sí, porque hay que hacer la emoción, uno comiendo y escuchando, contando. Oye, sí. Sí, ver. ¿y yo? Dale, vos comés. Vos no puedes hablar y comer. Ah, pero después me dejan la mitad de la bolsa. Bueno, vamos a empezar por algo que ha pasado, ¿verdad? Porque yo sé que a muchas personas les ha sucedido, pues ahí también pueden dejar en sus comentarios algunas experiencias como, yo pienso que son como de miedo, ¿verdad? Al menos la religión los conoce como demonios o espíritus. La ciencia lo conoce como energía. Entonces, todo tiene explicación, ¿verdad? Pero sí existe. Y aquí estamos en un lugar alejado de la casa. Yo creo que me voy a ir con todo y fogata. Con las manos. ¿Saben qué es lo feo? De que no hay escubillo. Ya los chapearon ustedes. ¿Y dónde hay escubillo? No, no hay. Le va a gustar. ¿Eso no le va a doler? Yo no tengo miedo porque sé que me están viendo y siento como que me estuvieran acompañando. Seguramente más de alguno va a decir, vi algo atrás de ustedes. Sí. Nuestra sombra. O pasó algo detrás de ustedes. No lo faltará. han hecho en las transmisiones. Y bueno, ¿quién va a empezar? ¿A quién le ha pasado algo feo? A mí no. A mí ¿Está no, bien? pero No, mi mamá nos contaba de cuando era pequeña, ella tenía que ir a lavar hasta un río que le quedaba muy lejos. Y ella solita se fue ese día a lavar. Nadie la acompañó ni nada. Llevaba un gran baño de ropa. Y como ahí la mayoría de la gente lavaba en los ríos. Entonces esa vez ella se fue solita. Y ya era tarde, como las 6. Se regresó ella contenta, ¿no? Que ya había terminado. Al llegar a la casa, mi abuelita se dio cuenta de que no llevaba el guacal que ellos ocupaban. No, el guacalito, un guacalito que usaban para sacar agua o para sacar agua. Y entonces mi abuelita dice que le dijo, anda a traer el guacalito porque ese guacalito se va a perder. Y mi mamá no quería ir, tenía miedo porque ya era tarde, ya estaba oscuro. Y se fue, mi mamá no quería ir, le dijo abuelita, le dijo, mamá, yo ya no quiero ir porque me da miedo. Anda, hombre, no hay nada, le dijo mi abuelita, pero ella no lo hizo con eso de que haya de pasar algo malo, ¿va? Entonces mi mamá se fue corriendo y llegó al río. Se puso contenta porque vio que ahí estaba el guacalito todavía. Que si ella nomás lo vio, lo fue a traer y se vino a correr. Se regresó corriendo a la casa. Ay, ¿qué fue? Ya empezó vos. Sí. Escuché algo yo. Pues entonces, mi mamá iba corriendo, como allí antes eran puro bosque, pura montaña. Ajá, no habían casas ni nada. Entonces mi mamá dice que venía corriendo cuando escuchó que la llamaron por su nombre. Lina, dice que le dijo. Y mi mamá volteó a ver, dice, y no había nada.
Entonces siguió su camino, pero ella iba corriendo y con un miedo. Vaya, escuchó la primera vez. La segunda vez escuchó que le dijo, Lina. Entonces mi mamá se paró y volteó a ver y nada. A la tercera vez la llamaron más fuerte. Lina. Mi mamá se paró y como habló más fuerte, escuchó de dónde venía la voz. Va. Cabal volteó a ver, había un perrito. Un perrito así sentadito. Y dice que se le quedaba viendo a mi mamá. Y mi mamá asustada porque no imaginó que fuera un perro. Le hablara. Ajá. Y se fue corriendo mi mamá. Vaya que el perro no me siguió, decía mi mamá. Era un perrito negro. Y estaba sentado el cadejo. Lo mencionó. Era el cadejo, decía mi mamá que era el cadejo. Ajá. Sus orejitas estaban así Grandes. Ajá, largos. grandes. No, estaban así, caídas. Mi mamá nomás vio el perrito, dice que salió corriendo como podía, ella llegó a la casa. Y cuando se dio de cuenta mi abuelita, dice, ¿qué te pasó? Le dijo, porque mi mamá bien pálida llegó a la casa. Y dijo, vaya que no me ganó ese perrito porque no era un perrito normal, era el cadejo. Y gracias a Dios a mi mamá no le pasó nada porque si no, no estuviéramos Eso aquí. fue aproximadamente hace unos 50 años. Imagínate, Sí. tenía como ella dice que unos de sus 10 o 12 años, estaba pequeña. Imagínense, ahorita tiene 60, imagínense, aproximadamente unos 50, hace unos 50 años. ¿Cómo Y estaba todo así, ese lugar? Y así como le pasó esa vez, pues hubo otras cosas que a ella le pasó, pero ahora contamos. Por turno. Ah, pues eso no fue hace mucho, fue hace, yo creo que el año pasado. Eso pasó aquí en la casa. Como los patojos tienen sus pollos con nombres, imagínense, les tienen mucho cariño a los animales. Pero en esa ocasión llovió bastante y una gallina se cayó. Y de plano ellos estaban atentos. Y me dijo Brale, mamá, la gallina se cayó, pobrecita, me dijo. Y le digo yo, déjalo papá, ya es tarde. Y la verdad ya era tarde, eran como las 12:30 de la noche. Y yo tenía un sueño, ustedes. Y lo único que le dije a Brale, encendé todas las luces y anda a ver dónde está la gallina, le dije yo. Y estaba acostada. Y creo que me dominó el sueño. Como que estaba casi entre dormida. En eso me levanté y Brale ya estaba afuera. Encontró la gallina, estaba ahí tirada. La gallina se resbaló de plano, vamos a ver. Y yo me quedé casi en la puerta, así casi durmiendo. Cuando vi a Bradley corriendo, bien helado, con miedo, y me dijo, mamá, en un árbol vi una cosa blanca, y estaba llorando. Yo ya me aguadé también y dije, pero le di fuerza, le dije, no pasó nada, papá, le digo, ha de ser la niña de la vecindad, le digo yo, porque como la señora tenía su nena, y algunas veces también de noche llora, o lloraba. Y le dije yo, ha de ser la nena de ella, le dije yo, pero yo digo que no, porque a medianoche, y la verdad yo no escuché ni un llanto de niña, ni de bebé, sino que él dice que vio una cosa blanca, como un vestidito blanco entre las ramas de ese árbol. Era un palo de amate. Pero él sí, bien asustado entró. Y lo único que me dio por hacerle es darle ánimo y no decirle que era tal cosa, ¿verdad? Porque tal vez sí se hubiera asustado más. Y el otro día le espantó a usted, ¿verdad? Y a mi mamá. Es que cuando la persona es bastante débil, se muere del susto. Ay, sí, le puede dar un paro o algo. No, fíjate que mi mamá dice, de que las personas no se mueren al instante, sino que se quedan con eso, se los ganan. Y ya al pasar de los días, no voltees a ver esa cara. Es que ya al pasar de los días dicen que se van enfermando. Se enferman, les da fiebre, les da no sé qué más les da. Les salen eso como Kishwi le dicen. Kishwi le decimos aquí en nuestro idioma. Pero decir qué es eso. Pelo parado.
No, yo digo No. que como que Un pelo como quien dice, te sale así, muy, ¿cómo se dice? no liso. Como que fueran tronquitos, Ajá. ¿verdad? Sí, pero del miedo, digo yo. Dicen que es del miedo. Y ¿Dicen? cuando le sale eso a uno, es porque se muere. Ay, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Contaba el abuelo. Bueno, Allá, ay, ay, ay. por donde está la casa de Betty. Estaba. Porque había un palo de amate enorme, enorme, antiguo también. Porque cuando ellos dijeron a ir a esos lugares, solo montañas y hay unos árboles tan antiguos, y había uno. Ah, pues En dice, especial, ¿sí? pues sí, el abuelo contaba de que sí escuchó a la Ujú. llorando. Pero él dice que no le tuvo miedo. No le tuvo miedo y quería verla. Ella quería, No, él- y hay otras él quería personas verla. que no sé, como que son más fuertes. Atrevidos. Dicen que por ejemplo, si ven a la Llorona en un río, dicen que le quitan el guacalito. Porque dicen que tiene oro y todas las cosas. Que es tan cierto sea, sabe, Ah, ¿va? sabes, creencias. Vos. Pero como nadie lo ha podido hacer, porque según dicen que... No se le va a presentar a alguien también que tenga valor. Yo digo que no, se le va a presentar a eso a las personas débiles, a las personas... a los enamorados. Y a las... Ajá. sí, pero esa es la ciguanaba. La ciguanaba, sí, enamora a los hombres, Igual que el cadejo. los seduce. El cadejo, sí, a las muchachas. O Ah, ese pero sombrerón. es el sombrerón. Ay, Y cuando las muchachas tienen menos de 15 años y tienen el cabello largo, las busca, les hace un nudo bien serenata, feo. les Serenata. canta, dice. O les canta, no sé. Ah, qué. ese es el duende entonces, el que... No, ah, no no, fue sé, es el sombrerón. Ajá. Les hace un nudo bien feo y que es imposible de desatar. También Entonces los la duendes muchacha se existen. tiene que... ¿Ah? Los duendes existen. ¿Existe? Porque a donde viví, por Tierra Fría, una muchacha dice que se le prendieron dos. Porque como ella usa su traje típico, ¿verdad? Iba pasando por un rillito, dice, por donde... Todo el día, pero hay un riachuelo. Ya era tarde y solita dice que iba. Cuando de repente dice que se le prendieron los duendecitos en el corte. Ella dice que corriendo se fue y iban prendidos los duendecitos. Ay, se ve, se hacía conocer. Ella contó después de eso. Sí, igual mi mamá nos cuenta de lo que les pasaba. Mi abuelito paterno, como antes los rezos salían muy tarde, ¿no? Terminaban tipo 10, 11 de la noche. Como era un ambiente sano, no había nada. Entonces dice que mi abuelo, por platicar, se quedó con un amigo. Y era ahí por el Cántaro, donde pasa un río. Se quedaron ahí platicando. Eran dos amigos. Entonces, venía la señora llorando, dice. Pero atrás de ella venía su hijo. Y la señora venía apresurada. Entonces mi abuelo dice que se preguntaba, ¿pero quién es esa señora? Ellos normal, no sentían miedo ni nada. Y ella iba llorando, entonces ellos se preocuparon, ¿va? Voltearon a ver a la señora y dice que aquí estaban ellos y la señora como que llorando, tal vez ni miraba su camino. Cabal, llegó a topar donde estaba mi abuelo, topó con él, ¿va? Entonces... uy, dijo la señora. Mi abuelo dice que se asustó. Ya despuesito, cuando nomás pasó, sintieron ellos un escalofrío, una sensación bien fea. Y entonces se preguntaron. Entre ellos se preguntaban, ¿pero quién es esa? ¿Vos la conocés? Dice que le decía, no, decía el otro. Entonces, pero no, esa no es la señora, esa no es la mujer de Moisés. Dije, ¿qué es un señor que saber quién es? Igual, desde su época. Ajá. Entonces... al día siguiente ellos dicen que preocupados llegaron a la casa de los señores preguntando de que si algo había pasado y entonces la pareja dijeron que no, ninguno de nosotros salió. Ah, es que lo que pasa es que tal vez pensamos de que había pasado algo. ¿Qué? ¿Cómo? Pensamos que... ¿Cómo no hay luz? Se están apagando la luz. Pues dijeron que ellos decían que pensaban que era la esposa junto al Moisés
Y no, dice que la señora dijo, no, yo no salí para nada. Dice, ¿y qué voy a andar haciendo yo a esas horas de la noche? Dice, pero no era la mujer de Moisés, era la Llorona. Es como mi abuelo, que según dicen, ¿no? Que le escuchaban por arriba del techo Sí. caminar a alguien. Por lo que dice era pasos, pero corría. Entonces mi abuelo salía a ver qué era y no miraba nada. Entonces se volvía a acostar y lo mismo, se escuchaban pasos. Entonces lo que él hizo es ver por la ventana, no por la puerta. Como las puertas son de tabla, de madera, y tienen como un espacio así, como las tablas siempre, o la madera siempre Si así se estaba abre. bien cepillada, ¿no? Ajá. Estaba así todo pando. Entonces lo que él hizo fue ver entre ese espacio si miraba pasar a alguien y miraba a él, dice, así. Y no miraba nada. ¿Y qué sí? El duende creo que era, también estaba viendo por ahí. Ajá. Y cuando mira a mi abuelo, Se vieron los dos. los dos se De vieron. ojo a ojo, dice que Ay, señor. el duende era. Sí, El duende dice que Estaba estaba viendo qué había adentro y mi abuelo qué había afuera. Los dos estaban así viéndose cara a cara. Y mi abuelito dice que se asustó. Y le contó a mi abuela, ¿no? Le contó a mi abuela. Y mi abuelita le regañó. Ah, es que vos no te dormís, saber en qué andas pensando, saber qué andas viendo, por eso todo mira. Bueno, estas fueron algunas de las historias que nos han contado mis papás. A nosotros no nos ha pasado algo así, Ay, sí. pero me imagino que estar en esa situación ha de ser feo, espeluznante. Ay, no. Y así como hemos contado estas historias, también hay muchas otras que debido al tiempo es que no podemos contarlos todos, pero sí nos gustaría. Quizá más adelante hagamos otro. Sí, primero Dios, esto es todo por hoy. Gracias por vernos y acompañarnos en esta fogata. Hasta la próxima. Adiós.